El monstruo bajó la cama. Mi hija, Katy, tiene 6 años y una imaginación hiperactiva. Solía arrastrarse con frecuencia bajo nuestra cama por la noche, contándonos acerca de los monstruos en su habitación. Uno, según decía, tenía un cuerpo negro que casi parecía una masa amorfa, con piel amarilla en su rostro y grandes ojos negros. La sujetaba contra la cama y la tocaba bruscamente con manos negras, a veces ahorcándola hasta que no podía respirar. El otro, de ojos amarillos y piel roja y escamosa, era muy agradable. Vivía debajo de su cama y se sentaba con ella después de que el monstruo negro la había visitado. Katy decía que la hacía sentir a salvo de nuevo. Una mañana, fui a encargarme de la ropa sucia y encontré sangre en el pijama de Katy. Me apresuré a su habitación para hablar con ella, pero más bien vomité al encender el interruptor de la luz. El cuerpo de mi esposo yacía en pedazos, y había charcos de sangre ocupando la mayoría del piso. Katy estaba ovillada en su cama con sus manos encima de sus orejas y sus ojos totalmente presionados. A su lado estaba el monstruo de piel roja al que hacía referencia. Me observaba con ojos tristes, y, sintiéndome demasiado impresionada como para hacer cualquier otra cosa, le devolví la mirada. Comenzó a moverse hacia mí y lo único que pude hacer fue quedarme quieta, incluso cuando colocó gentilmente una mano con garras sobre mi hombro y procedió a arrastrarse debajo de la cama. Bajé la mirada hacia mi esposo, ahora notando su vestimenta negra que estaba hecha jirones, y el resto de las piezas de la máscara que usaba. Pedazos amarillos pequeños. Los vampiros son inmortales. Era un trato demasiado excelente como para rechazarlo. Claro, algunas personas podrían hablar sin parar sobre los horrores de la inmortalidad, pero yo seriamente creo que estarían saltando a la envidia en cuanto a todo el asunto. Nunca tuve ningún familiar o amigo real, así que no me iba a arrepentir por haber vivido más que ellos. Podría ver el cambio de las eras y presenciar la historia en progreso. De todas formas, nunca quise hacerme viejo, y lo mejor de todo era que podría pasar la eternidad con una chava sexy de ultratumba. Así que por supuesto que dije que sí cuando me preguntó si me quería convertir en un vampiro. Una vez que me desencajó sus colmillos del cuello, algo extraño sucedió. Su boca era un desastre de sangre y carne arrancada, y sentí un dolor intenso en mi cuello como si algo se estuviera enterrando dentro de mi piel. Unos momentos después, ella estaba muerta y yo era un vampiro. De hecho, no. No era un vampiro, era el vampiro. Era uno con la criatura dentro de mi rostro. Cada día, devoraba algo de mi cuerpo, provocando que me volviera pálido, que perdiera peso y que mis ojos se inyectaran de sangre. Me hice débil y sensible ante todo tipo de calor. Incluso la luz solar era un problema. La única cosa que apaciguaba al monstruo era beber sangre fresca, lo cual probó más y más ser tan solo una cura transitoria a medida que ello se tornaba más y más famélico. Ahora desea un cuerpo nuevo. Terminó de succionar la médula de mi frágil esqueleto. En suma, aprendí una lección importante de esto. Los vampiros son inmortales, pero sus huéspedes no lo son. Una cabaña tranquila en la profundidad del bosque. Mi esposa me estaba agitando cautelosamente. Miré alrededor de la cabaña. Las chicas se debieron de haber ido a dormir. El fuego se había reducido a cenizas. Mi vaso de whisky aún estaba en mi mano. Alguien está haciendo ruido en el pórtico. Luego lo escuché yo también. Agarré mi hacha y encendí la linterna. Abrí la puerta, esperando un mapache o un zorrillo, pero más bien encontré un niño de alrededor de 10 años. Él se me quedó viendo por un instante, petrificado, y se echó a correr por el pasaje a través del bosque. Lo perseguí. Me estaba perdiendo, pero lo escuché tropezarse en la tierra. Salté encima de él en un momento de ira. ¿Por qué estabas tocando mi puerta? Mis tíos me dijeron que lo hiciera, tartamudeó. Ya no estaba enojado, sino confundido. ¿Pero por qué? Para sacarte de la cabaña.
Ayer fue Acción de Gracias. ¿Sabías que un grito puede cambiar tu vida? Lo descubrí por las malas cuando estaba reparando las tejas del techo de mi casa hace 2 años. Resultó que mi hija, Krista, solo estaba peleando con una de sus amigas por una muñeca Barbie. Se olvidaron de la riña 2 minutos después. Pero yo no tuve la menor idea de qué causó el grito. Entré en pánico, me resbalé del tejado y pinté los ladrillos del suelo con una tonalidad involuntaria de rojo. La agnosia visual asociativa fue la razón de por qué ya no podía usar el retrete por mi propia cuenta después de la caída. Aún retenía todas mis facultades motrices, simplemente no reconocía la maldita cosa frente a mí. Blanco, redondo y liso podía ser un cagadero o el culo de un bebé, así que no iba a empezar a orinar en el objeto en cuestión sin tener más información. Podía reconocer formas sin problemas, y comprendía ideas tan bien como antes. Pero el golpe a mi cerebro dañó el vínculo entre la apariencia y el concepto. Mi esposa, Melanie, fue un ángel. Realmente considero que haber seguido con mi vida habría sido imposible sin ella. Melanie vivía, reía y amaba justo a mi lado. Pero, sobre todo, sufría justo como yo. Esa es la definición de soledad, ¿sabes? Lo que determina cuán solo estás no es si tienes o no con quien compartir los momentos felices. Es si tu propio dolor le causa sufrimiento a alguien más. Ella sufría. Y al hacerlo, volví a sentirme entero. No todo era igual, ni por cerca. Pero creamos algo nuevo, y eso pasó a ser normal. Las celebraciones eran felices. Tuvimos una bebé. La bebé únicamente crecería conociéndome en mi estado quebrantado, y, por lo tanto, siempre me vería completo. Insistí en que yo era una persona con algo roto, y no una persona rota. Ahuyenté a las chicas mientras cocinaba la cena de Acción de Gracias por mi propia cuenta. Era tremendo desafío, pero con notitas adhesivas y paciencia, lo hice posible. Me estaba sintiendo normal de nuevo, real de nuevo, al ser capaz de, literalmente, poner comida en la mesa de mi familia. El olor de Acción de Gracias colmaba el aire. Cenaríamos un pavo delicioso de 20 libras. Panecillos calientes y espumosos casi se caían de la cesta, había suficiente aderezo espeso para cubrir cada bocado, y preparé la salsa de arándanos desde cero utilizando la receta de mi abuela. Cuando mi familia regresó del cine, les indiqué que se sentaran en la mesa mientras presentaba el pavo crepitante y humeante, recién salido del horno. ¿Sabías que un grito puede cambiar tu vida? Tuve que bajar el pavo solo para taparme los oídos. ¿Por qué estaban chillando con semejante histeria? Me concentré en la mesa. Algo se veía diferente. Mal. Caí en cuenta lentamente del horror. Había un pavo crudo en la silla alta de la bebé. Isoctrofobia. Cuando tenía 9 años, desarrollé una fobia que, según nos dijo el doctor, era infrecuente. Eisoctrofobia es el miedo a los espejos, o, más acertadamente, a ver tu reflejo en un espejo. No a muchas personas en esta época y a esa edad les disgusta verse a sí mismas. Ahora, el narcisismo es más común y las selfies en el espejo son la sensación. Sin embargo, en mi caso, empiezo a entrar en pánico si siquiera capto un destello de mí misma en el espejo. Mis padres apaciguaron mi miedo cuando era más joven, cubriendo o pintando las superficies reflectantes para que no tuviera que verme a mí misma accidentalmente. Me educaron en casa. Me mantuvieron en casa para los eventos importantes. Se aseguraron de que estuviera a salvo de mi miedo. Me mudé este último año. Trabajo desde casa, lo cual es perfecto para mí. Amo tener mi propio hogar con nada reflectante. Y amo que mis padres puedan retomar algún tipo de normalidad en sus vidas. Comencé a ver a un nuevo terapeuta. Quiero superar mi miedo. El Dr. Frank utiliza un tipo de terapia a la que se refiere como terapia de inmersión agresiva. Superas tu miedo al confrontarlo. Esto, para mí, sonó como la mejor idea. Si podía confrontar mi miedo, finalmente podría superarlo.
Antes de hablar con el Dr. Frank, no podía recordar cómo había empezado mi fobia. La eisoptrofobia puede comenzar en la infancia, o debido a algún evento traumático. No podía recordar ningún evento traumático hasta que comenzamos a discutir mi pasado. Mis padres nunca me habían hablado realmente acerca de cómo comenzó esto, simplemente me dijeron que comenzó. Pero lo recordé a través de mi diálogo con el Dr. Frank. Tenía 9 años, de eso estoy segura. Recuerdo haber estado en el ballet, estirándome frente a un espejo gigante, observándome a mí misma en mi leotardo rosa con tutú. Recuerdo el recital. Mis amigas y yo bailábamos para nuestros padres. Recuerdo a las chicas en mi casa, todas aún vestidas con tutús y zapatillas de ballet planas. Recuerdo a mi hermano tratando de asustarnos con historias macabras y haciendo caras. Recuerdo haber estado parada frente al espejo con una candela luego de que mis amigas me retaran a hacerlo. Recuerdo haber entonado el conjuro en el baño oscuro, contemplando mi rostro en el espejo. Recuerdo cómo mi hermano saltó desde la bañera para asustarme. Pero no fue él lo que realmente me asustó, fue lo que estaba en el espejo. Fue el cambio de mi rostro. Fue el sonido de la risa de una mujer. El Dr. Frank disminuyó las sesiones después de eso. Pero cuando llegué el día de ayer, entré a una oficina oscura con una silla en el centro de la habitación. Me guió a la silla y me pidió que me sentara y mirara al piso. Lo hice. Me dejó en la habitación y regresó con un espejo de cuerpo completo. Me puse de pie, lista para echarme a correr. Él me calmó y me senté de nuevo. Puso el espejo frente a mí. Cerré mis ojos y sentí el pánico familiar asentándose. Mis palmas estaban sudando, bilis se elevó por la entrada de mi garganta, el latido de mi corazón era tan ruidoso que podía escucharlo en mis oídos. Quería correr, vomitar o ambos. Abre tus ojos, mira a tus pies, dijo el doctor. Me recordé que esto era lo que yo quería. Inmersión. Confrontar mis miedos. Abrí los ojos y me enfoqué en mis pies. Desplacé la mirada y vi mis piernas a través del espejo. Los latidos de mi corazón se incrementaron un poco, pero aguanté con fuerza. Moví la mirada hacia mi pecho, estudiando mis manos por un momento, las cuales se aferraban al regazo de la silla como si mi vida dependiera de ello. Mi estómago se contrajo ante el pensamiento de ver mi rostro, pero alcé la mirada de nuevo. Vi mi rostro por primera vez en más de una década. Lucía normal. Hice algunas muecas, observando a mi reflejo imitarme. Todo parecía normal. El Dr. Frank estaba parado junto al espejo con una sonrisa en su rostro. Me vi a mí misma por unos minutos. El pánico desistía. Pensé que ese sería el final de mi eisoptrofobia. La secretaria del doctor abrió la puerta detrás de mí para hacer una pregunta. Fue entonces cuando la vi. Caminó en reversa, con elegancia, a través de la puerta, extendiendo sus brazos como una bailarina de ballet debería hacerlo, pasando a un lado de la secretaria e internándose en la habitación. No pude ver su rostro, solo la parte trasera de su cabeza. Pero reconocí el atuendo. Un leotardo rosa con un tutú y zapatillas de ballet planas. Empezó a danzar. Se inclinó y revoloteó, saltando de aquí hacia allá, siempre moviéndose un poco más cerca de donde yo estaba sentada. El doctor y su secretaria estaban enfrascados en su conversación, y ninguno notó a la niña en la habitación ni el pánico que yo estaba experimentando. Amasé la fuerza para darme la vuelta y mirar atrás, pero no había nadie. Solo la secretaria parada en el pasillo. Me di la vuelta hacia el espejo y ahí seguía, abriéndose camino hacia mí con su baile. Me sobresalté y salí corriendo de la oficina. Corrí por la ciudad y hacia mi complejo de apartamentos, evadiendo toda superficie reflectante que podía, captando destellos de su baile en las que no pude eludir. Una vez que estaba a salvo en mi departamento, di un respiro hondo sintiendo como el alivio fluía por mi cuerpo. Me había encontrado, de eso no me cabía duda. Pero no me atraparía aquí. Recordé más, haberla visto hizo que todo me volviera a la memoria. Recuerdo que no tenía miedo de verme a mí misma en el espejo. Tenía miedo de verla a ella.
Tenía miedo de lo que era capaz de hacer. Ella me invocó hace una década, pero no funciona al revés. No voy a regresar al espejo ni me puede obligar. Esta es mi vida ahora. Un mensaje de mi novia anoche, recibí un mensaje de texto de mi novia, Verónica. Ven porfa. Quiero acurrucarme contigo. Ahora bien, ayer fue día de semana y esta mañana tenía un examen de álgebra. Uno que debía aprobar para que no me confiscaran el celular como castigo. Al principio, traté de decirle que no. Pero entonces me envió esas dos palabras mágicas que todo adolescente sueña escuchar de su novia. Estoy sola. No mentiré, salté del sofá y corrí a la puerta del garaje. Tengo 17 años, y a pesar de que necesitaba una buena calificación en mi examen, de todas formas quiero coño. En fin, mis padres habían salido temprano para tener un tiempo a solas y se llevaron el auto. Eso significaba que mi única opción era irme en bicicleta. Justo cuando giré por la intersección de la calle en donde estaba su casa, mi teléfono timbró. Me detuve en la acera y lo saqué de mi bolsillo. La pantalla brillaba en la oscuridad y pude ver la palabra señor encenderse con letras brillantes y remarcadas. Sentí que mi corazón dio un vuelco. Era una llamada a su padre. No le agrado a su padre. No realmente. Él cree que Verónica aún es una niñita que viste con trajes de princesa y juega a las muñecas. Tiene miedo de que le arrebate su inocencia en la parte trasera de una camioneta pick-up, y que me deshaga de ella cuando se embarace. Contesté la llamada. ¿Aló? Pregunté, vacilante, anticipando que me respondería su voz ronca con acento gringo y me lanzaría una advertencia para que me alejara de su única hija. En su lugar, contestó la voz de ella. Hola, ¿qué tal? Me saludó, y suspiré, aliviado. No mucho. Ya casi llego a tu casa, contesté y mis pies retomaron su pedaleo. Ella rió, algo que no esperé que fuera a hacer. ¿Qué? ¿Por qué estás en mi casa? Arqueé una ceja ante eso. ¿Qué por qué? Pues, tú me mensajeaste. Las casas alineadas a la calle se difuminaban a mi lado conforme pedaleaba con más fuerza. Desde la distancia, el techo de su casa se hizo visible entre los demás. A unos 20 metros de distancia. ¿Qué? Río de nuevo. Dije que me mandaste un mensaje y me pediste que viniera. ¿Recuerdas? Para acurrucarte conmigo. Fue hace unos minutos apenas. ¿Cómo se te pudo haber olvidado? Esta vez no hubo ninguna risa, solo un momento de silencio desde su lado de la línea. Para cuando su voz regresó, ya podía ver su patio y la acera de su casa. Te escribí con mi teléfono. ¿Sí? Evan, no estoy en mi casa. Salí con mi papá. He estado con él por unas horas. Ni siquiera tengo mi teléfono. Lo dejé en la casa por accidente. Podía escuchar la confusión en su voz, una confusión que yo compartía. Estaba a punto de pedirle que repitiera lo que dijo cuando recibí otro mensaje de texto. Otra vez de su teléfono. Ven. Tengo frío. Quiero acurrucarme contigo. En la ventana de su cuarto, pude ver a alguien observándome detrás de las cortinas. La razón de por qué mami ahora tiene que usar una silla de ruedas. Durante la cena, noto que mi hija de 4 años le está echando vistazos ocasionales a su madre, para luego voltearse rápidamente. Siendo tan joven, su concepto de la sutileza no es muy bueno, y es obvio que algo está plagando su mente. Ya sé qué es. Mi hija y yo estamos sentados en un extremo de la mesa del comedor. Mi esposa está en el otro. Ha sido así desde antes de que mi esposa se lastimara y nada ha cambiado. La razón particular de esta distribución de los asientos es que mi esposa ama mirar a nuestra hija. Es la niña más hermosa que he visto, ¿por qué no querría pasarla viendo todo el tiempo? Suele decir, y me identifico con ello. Hemos estado haciendo nuestro mejor esfuerzo para impedir que el accidente afecte nuestras vidas, pero es difícil explicarle lo que está sucediendo a una niña de 4 años.
Debe ser un momento muy confuso para ella. Mi hija se inclina hacia mí y susurra con su voz más baja para que su madre no la escuche. Pero, de nuevo, la sutileza no es su punto fuerte, y prácticamente lo grita. ¿Por qué mami tiene que usar esa silla? Mi corazón se rompe un poco cuando dice eso. Alzo la mirada para ver la reacción de mi esposa, pero está sonriendo tan dulcemente. Mi esposa es la persona más simpática y tolerante que he conocido en mi vida, lo cual probablemente fue la razón principal de por qué me casé con ella. Ella ha sido así desde antes del accidente y nada ha cambiado. La sonrisa de mi esposa me indica que debo aclarar la situación una vez más, como lo he hecho tantas veces ya, aunque mi hija no fuera capaz de entenderlo. Cariño, escucha. ¿Recuerdas que tu mami se cayó de las escaleras y se hizo muchos golpecitos? Ajá, asiente. Pues, mami ya no puede caminar. Necesitamos esa silla de ruedas para ayudarla a moverse por la casa con más facilidad, ¿lo ves? Está bien, sé que tendremos que repasarlo en algún otro momento, pero parece estar bastante satisfecha. Miro a mi esposa de nuevo. Esta vez me está sonriendo para darme a entender que he hecho un buen trabajo, y le devuelvo la sonrisa con la misma calidez. Después de la cena, lavo los platos mientras mi hija dibuja en la mesa. Siempre ha sido así. Mi esposa ve su telenovela favorita en el sillón reclinable de la sala de estar. En tanto descarto los restos de la comida, noto que mi hija se ladea en mi dirección. ¿Por qué la cara de mami se ve fea? De nuevo, mi corazón se rompe. Mi esposa es hermosa, pero el accidente la dejó con unas heridas faciales severas. Ahora bien, nunca usaría la palabra arruinada, pero el rostro que solía ser precioso ahora es eclipsado. Mami se cayó por las escaleras, ¿recuerdas? Se hizo muchos golpecitos en su cara. Sé que se mira un poco diferente, pero sigue siendo tu misma mami, ¿está bien? Está bien, murmura otra vez. Le pido a Dios que la televisión haya sido lo suficientemente ruidosa como para ahogar su pregunta, y le susurro. Ya no más preguntas sobre mami, ¿sí? Bueno, acepta, a pesar de que su rostro denota su confusión. Creo que le tiene miedo a su madre, y eso me mata. Después de que he aseado, llevo a mi hija al piso de arriba para acostarla. Esta es una de las pocas cosas que han cambiado desde el accidente, pues mi esposa solía amar esta parte de la noche. Pero ya no puede subir y bajar las gradas, y no tenemos dinero para un salvaescaleras. El solo comprar la silla de ruedas vació nuestra cuenta bancaria. Luego de dejarla en su cama, bajo para traer la silla de mi esposa y la llevo al cuarto de mi hija, colocándola al pie de la cama. Verán, antes del accidente, mi esposa siempre cargaba a nuestra hija a su cuarto y se recostaba con ella mientras conciliaba el sueño. A veces, me las encontraba a ambas dormidas en la misma cama, acurrucadas en una posición que se veía tan dichosa, así que simplemente las dejaba así. Pero ahora mi esposa no puede hacer eso. La cargo por las escaleras y la coloco gentilmente en su silla de ruedas, al pie de la cama. De esta forma, aún podrá contemplar a nuestra amada hija mientras duerme. Trasladar a mi esposa al cuarto de nuestra hija es mi parte favorita del día. Sus brazos se amarran alrededor de mi cuello, mi mano acaricia su cabeza y nuestros rostros están tan cerca, que puedo contar las pestañas que delimitan esos hermosos ojos. Mantenemos el contacto visual mientras ascendemos silenciosamente por los escalones, y es una conexión tierna que no cambió por el accidente. Inhalo su esencia y froto mi mejilla contra la suya en tanto compartimos ese momento apasionado que ansío cada día. Bajo a mi esposa con delicadeza, dándole otro beso ligero en sus labios y susurrándole mi adoración. Enciendo la luz de mesa de mi hija y me alejo para que tengan un momento a solas. Es entonces cuando escucho el gimoteo acallado de mi niñita. ¿Te tienes que quedar aquí otra vez?, le pregunta a su madre sin siquiera tratar de disimular su disgusto. No veo la reacción de mi esposa, pues no podría soportar la sonrisa aquejada en su rostro. Ya es suficiente. Sigue siendo tu mamá, y la pondrás triste si dices cosas como esa.
Pero mami huele feo. No sé si se está refiriendo al formaldehído o al otro olor. Han pasado 5 días desde el accidente, y mis intentos por preservar a mi bella esposa no han sido lo suficientemente buenos. Incluso traté de enmendar los pliegues de piel suelta en su rostro, pero sé que no bastó. Estoy muy contento con que ella siga aquí con nosotros, y creo que me volvería loco si no fuera así. Además, es muy importante que las niñas tengan una figura materna conforme van creciendo, ¿no? Día libre en el infierno. El infierno es una habitación con 2 puertas. La primera se cierra detrás de ti tan pronto como pones un pie dentro de ella. Colapsa dentro de su marco para nunca volver a abrirse de nuevo. La segunda puerta yace en la pared opuesta. Una barrera sólida e implacable con un propósito totalmente insondable. Una vez que ambas puertas están cerradas, tu tormento comienza. La habitación alberga un único castigo, administrado por las manos sádicas de tu guardián. Gritarás, llorarás, y conforme observes a tus heridas sanar solo lo suficiente como para mantener fresco el dolor, no habrá nada que desearás más que escapar. Una vez que hayas soportado 24 horas de castigo, se te permitirá un día libre. La segunda puerta se abrirá de par en par, revelando una habitación vacía, dócil e iluminada. Cuando lo desees, puedes levantarte y movilizarte, sin impedimentos, a través de la puerta y hacia la habitación gris de piedra. El espacio es monótono, excepto, como siempre, por 2 puertas. Una vez que la puerta se cierre detrás de ti, tus heridas van a sanar, tu dolor cesará y, por 24 horas, no pasará nada. No hay comodidades especiales, aunque en la ausencia silente de tormento incesante, beberás cada segundo como si fuese ambrosía. Pero este es el asunto. Cuando tu tiempo se acabe, cuando la segunda puerta se abra y seas succionado en su interior, te encontrarás en una habitación nueva, con un torturador nuevo, y más importante aún, tu nuevo castigo será notablemente peor. Algunos se toman un tiempo para notar el patrón. Algunos lo notan de inmediato, pero no pueden resistir el dolor. Atraviesan la puerta al momento en que abre, ansiosos por un día de paz. Es a esas personas a quienes les toca peor. Descienden rápidamente más allá de los reinos de sufrimiento imaginable, y su añoranza por alivio solo hace que esas 24 horas sean más insuficientes. Todos ellos comienzan a rememorar sus castigos tempranos casi con afecto, lamentando haber puesto un pie en la habitación gris, pero incapaces de parar. Sin embargo, la broma pesada es para aquellos que aprenden autocontrol. Aquellos que se dan cuenta que el tormento aniquilador es mejor que cualquier cosa más allá de la habitación gris. Sus corazones se rompen 1.000.000 de veces en cada momento que deciden no poner un pie en la habitación siguiente. Sus almas se hacen añicos al momento en que deciden quedarse en la habitación principal. El infierno es una habitación con 2 puertas. La primera se cierra detrás de ti tan pronto como pones un pie dentro de ella. Colapsa dentro de su marco para nunca volver a abrirse de nuevo. La segunda puerta yace en la pared opuesta, abierta y expectante. Recordándote, con cada segundo agonizante, que ese es el infierno que escogiste. Día libre en el infierno. El infierno es una habitación con 2 puertas. La primera se cierra detrás de ti tan pronto como pones un pie dentro de ella. Colapsa dentro de su marco para nunca volver a abrirse de nuevo. La segunda puerta yace en la pared opuesta. Una barrera sólida e implacable con un propósito totalmente insondable. Una vez que ambas puertas están cerradas, tu tormento comienza. La habitación alberga un único castigo, administrado por las manos sádicas de tu guardián. Gritarás, llorarás, y conforme observes a tus heridas sanar solo lo suficiente como para mantener fresco el dolor, no habrá nada que desearás más que escapar. Una vez que hayas soportado 24 horas de castigo, se te permitirá un día libre. La segunda puerta se abrirá de par en par, revelando una habitación vacía, dócil e iluminada.
Cuando lo desees, puedes levantarte y movilizarte, sin impedimentos, a través de la puerta y hacia la habitación gris de piedra. El espacio es monótono, excepto, como siempre, por dos puertas. Una vez que la puerta se cierre detrás de ti, tus heridas van a sanar, tu dolor cesará y, por 24 horas, no pasará nada. No hay comodidades especiales, aunque en la ausencia silente de tormento incesante, beberás cada segundo como si fuese ambrosía. Pero este es el asunto. Cuando tu tiempo se acabe, cuando la segunda puerta se abra y seas succionado en su interior, te encontrarás en una habitación nueva, con un torturador nuevo, y más importante aún, tu nuevo castigo será notablemente peor. Algunos se toman un tiempo para notar el patrón. Algunos lo notan de inmediato, pero no pueden resistir el dolor. Atraviesan la puerta al momento en que abre, ansiosos por un día de paz. Es a esas personas a quienes les toca peor. Descienden rápidamente más allá de los reinos de sufrimiento imaginable, y su añoranza por alivio solo hace que esas 24 horas sean más insuficientes. Todos ellos comienzan a rememorar sus castigos tempranos casi con afecto, lamentando haber puesto un pie en la habitación gris, pero incapaces de parar. Sin embargo, la broma pesada es para aquellos que aprenden autocontrol. Aquellos que se dan cuenta que el tormento aniquilador es mejor que cualquier cosa más allá de la habitación gris. Sus corazones se rompen 1.000.000 de veces en cada momento que deciden no poner un pie en la habitación siguiente. Sus almas se hacen añicos al momento en que deciden quedarse en la habitación principal. El infierno es una habitación con dos puertas. La primera se cierra detrás de ti tan pronto como pones un pie dentro de ella. Colapsa dentro de su marco para nunca volver a abrirse de nuevo. La segunda puerta yace en la pared opuesta, abierta y expectante. Recordándote, con cada segundo agonizante, que ese es el infierno que escogiste. Una para la melancolía. Algunas lecciones se aprenden por las malas. Sin importar cuántas advertencias recibas, sin importar cuántas veces te digan que no, tienes que quemarte antes de darte cuenta de que quizá mamá sabía de lo que hablaba cuando te dijo que el fuego es caliente. La mayoría de los niños caerán en cuenta después de 1, o quizá 2, tropiezos y ajustarán su comportamiento. Pero Graham era una mierdecilla. Fue un buscapleitos desde que salió del vientre. Casi asesinó a mi hermana en el parto. Para ser justa, casi se mató a sí mismo también, pero mientras se recuperaban, el daño emocional que causó en Patty no era algo de lo que alguna vez se iba a poder recuperar. En su mente, casi perder a su pequeño niño bebé lo transformó en una criatura eternamente frágil que requería atención y devoción constantes. No se percató de sus dos hijas mayores que perdieron el amor de su madre o la manera en la que su favoritismo las alienaba de su hermano. Patty solo tenía ojos para Graham. Fue lo mismo a lo largo de su escuela primaria hasta la escuela secundaria. El resultado, como uno podría adivinar, fue un niño de manio obstinado con una cualidad de engreimiento igual de ancha que de larga. Tratar de hacer que siguiera las reglas era un dolor de cabeza, observarlo maltratar a sus hermanas era un dolor de cabeza. ¿Y si alguien le decía algo acerca de su mal comportamiento a Patty? Prepárate para un sermón. No lo entiendes. Chillaba. Graham no tuvo la intención de hacer nada malo. Quizá sus hermanas empezaron. Es un niño sensible, déjenlo en paz. Era una sucesión infinita de excusas con Patty. Tratar de hacer al niño entrar en razón directamente era incluso peor. No me puedes decir qué hacer. No tengo que hacerte caso. No eres mi jefe. Menos mal, niño. Para cuando se graduó de la escuela secundaria, había inflado una cantidad sustancial de deudas a nombre de sus padres después de haberles robado sus tarjetas de crédito. Había estrellado más de un carro que le habían dado como regalo, y casi había incendiado mi casa después de que no lo dejé llevarse mi laptop nueva a la universidad.
Dijo que esto último había sido un accidente, que no había pretendido botar la candela y quemar mis cortinas, y yo le dije que tampoco fue en serio cuando le partí la madre y lo dejé en el hospital accidentalmente. Sí, me pasé de la raya y golpearlo no iba a resolver nada de todas formas, pero se sintió bien haberle quitado esa sonrisa pretenciosa de la cara mientras su mamá me gritaba por haber sido abusiva. Como dije, mierdecilla. Pero Graham nunca la cagó realmente hasta su fiesta de despedida. Fue a finales de agosto, justo antes de que se fuera de viaje hacia la universidad, y yo estaba tan feliz de ver que se fuera, que opté por ser la anfitriona de la fiesta en mi casa, incluso sabiendo que bien podría incendiármela. Mi familia se había reunido para celebrar en el patio trasero con una barbacoa y unos cuantos regalos, y, sorprendentemente, todo había despegado bastante bien. Hasta sus hermanas, Fran y Ellen, habían decidido asistir, a pesar de que tuve que sobornarlas con cantidades copiosas de alcohol. Estaba sentada en mi pórtico con las chicas, escuchándolas hablar sobre tener que prepararse para sus últimos años en la universidad, cuando un graznido estridente interrumpió a Ellen a la mitad de su oración. ¿Qué fue eso?, preguntó, mirando de reojo hacia el sonido. Probablemente las urracas, dije. Tienen un nido en uno de los árboles. Malditas ruidosas. Para ser honesta, amaba a esos pequeñas cabronas. Es uno de los animales más inteligentes del planeta, demasiado ruidoso, y una gran molestia cuando estaba tratando de hacer la jardinería bajo su árbol si se sentían territoriales, pero, en su mayoría, teníamos un entendimiento. También me recordaban a mi difunta abuela, una vieja supersticiosa que me había dicho constantemente cuando era niña que siempre respetara a tres cosas por encima de todo lo demás: a Dios, a tus mayores y a las urracas. No te convenía quedar mal con un ave que podría traerte nada más que una suerte terrible, o al menos eso solía decirse. Pero aunque no lo creía realmente, aún así me quitaba mi sombrero figurado ante ellas en memoria de mi abuela. Ellen me dio un codazo. Oye, creo que Graham les está tirando cosas. ¿Qué? Me giré justo a tiempo para ver a Graham arrojarle una botella de cerveza de vidrio a la urraca macho. El ave, quien le había estado cacareando al chico desde una rama, recibió la botella justo en el pecho. Me encontraba a mitad del patio cuando la urraca aterrizó en la tierra con un golpe suave. Se quedó ahí, estremeciéndose, obviamente sufriendo, con su pequeña cabeza rotando débilmente de lado a lado. Graham levantó la botella, la cual permanecía intacta, y la dejó caer sobre la pobre criatura de nuevo. Por encima, su pareja se revoloteaba ansiosamente en el nido. ¿Qué mierda estás haciendo? Empujé a Graham con tanta fuerza que trastabilló hacia atrás y cayó sobre su espalda. ¿Qué diablos?, soltó, sorprendido. Lo ignoré, bastante consciente de que si no lo hacía, iba a hacer algo mucho peor que un simple empujón, y me arrodillé frente al ave. Ahora solo estaba temblando y su pecho se alzaba y caía con alientos rápidos y fútiles. Un líquido negro burbujeaba desde su pico. Lo agarré y lo acuné en mis manos mientras mi familia, atraídos por la conmoción, nos rodeaban. Murió silenciosamente. Tan solo un temblor pequeño y luego una quietud flácida y terminal. Su pareja continuó llorando por encima de nosotros, sobrevolando en círculos y revoloteando en medio de una angustia errática. ¿Se cayó?, preguntó mi madre. Graham lo mató, gritó Franny acusadoramente. Él no haría tal cosa. Comenzó a protestar Patty, pero bajé al ave y me di la vuelta hacia ella. Saca a tu hijo de mi propiedad antes de que lo mate. Solo estaba jugando, dijo defensivamente, viendo hacia nuestros padres y a su esposo en busca de apoyo. No fue su intención. A la mierda que no. No había esperado estar tan enojada, ni siquiera había estado tan molesta cuando hizo esa mamada con la candela, pero esto era diferente. Había torturado a un ser viviente. Lo había asesinado por diversión. Vamos a calmar. Mi cuñado se la quiso tirar de mediador, pero yo no estaba de humor.
Entonces ustedes dos también se pueden ir. He dejado pasar mucha de su mierda a lo largo de los años, pero esto... No. Ni siquiera ustedes pueden inventar excusas para esto. Solo es un ave. Soltó Patty. Fuera. Rugí, dándole un empujón. Mi madre colocó una mano en mi brazo, pero me la sacudí. Llévatelo y vete antes de que llame a la policía y lo reporte por abuso animal. Con indignación, Patty y su esposo acogieron a Graham entre ambos y se lo llevaron. Él tuvo la osadía de sacarme su dedo medio por encima de su hombro, y casi le tiró al reverso de su cabeza la misma botella que había utilizado para matar al ave. Solo mi papá, habiéndose postrado frente a mí, me detuvo. Ahora que los ánimos de fiesta se habían ido, enterramos a la urraca y comimos una cena silenciosa en mi cocina. Esa noche, a medida que mis padres se iban con mis sobrinas, mi mamá me hizo a un lado y me dio un beso en la mejilla. Sé que es difícil amar a un niño como Graham, tiene 18, no es un niño. Aunque sea así, cariño, por favor trata de superar esto. Por la familia. Es culpa de Patty que sea así. Mi mamá suspiró y asintió. Lo sé, pero amenazarlo no ayudará en nada. ¿Entonces qué? No lo sé. Desearía que lo supiera. Odio verlas pelear, sonrió, pero se veía cansada y fatigada. Graham aprenderá su lección en algún momento, pero no creo que sea tu deber enseñársela. Entonces, ¿quién demonios lo hará? Dije, irritada. Después de eso, se habían ido. Me senté en el patio trasero con una cerveza y escuché a la urraca llamar continuamente a su pareja. Era un sonido suave y triste, y me hizo pensar en mi abuela de nuevo y un poema viejo que solía recitarme. 1 para la melancolía, 2 para el júbilo, 3 para un funeral, 4 para un nacimiento, 5 para el cielo, 6 para el infierno, 7 para el demonio en persona. Pues, Graham ciertamente se había asegurado de que la urraca restante estuviera llena de melancolía. La mañana siguiente, el nido que habían ocupado durante los últimos años estaba vacío. Me sentía un poco triste por haber perdido ambas aves, pero no fue exactamente difícil seguir adelante. Eran animales salvajes, no mascotas, y ahora que Graham se había ido a la universidad, era más fácil dejar ir a mi enojo. Aún me rehusaba a ver a Patty e intentaba evadir noticias acerca del psicópata que tenía por hijo, pero eso fue más por años de resentimiento que finalmente habían hecho erupción en vez de solamente por el incidente más reciente. A decir verdad, descubrí que una vida sin Graham era increíblemente gozosa. Es algo terrible odiar a tu único sobrino varón, pero sí me llegué a dar cuenta y a aceptar que el asunto había ido demasiado lejos. Quizá nos íbamos a reconciliar un día, pero no planeaba que eso sucediera en el futuro cercano. Desafortunadamente, incluso ignorar su existencia no significó que me encontraría completamente a oscuras acerca de su paradero. Las noticias familiares tienen su forma para colarse incluso cuando no las deseas. ¿Cómo está Graham?, le preguntó mi mamá a las chicas una noche durante la cena. Se habían quedado a visitar por el fin de semana y, dado que Patty no pudo llegar, yo estuve más que feliz de ir a la casa de mis padres para cenar con ellas. Está bien, dijo Franny rodando los ojos. Solo jodió otro auto. Este es su tercero, ¿cierto?, preguntó ella. Eso creo. Estuvo en un accidente, me dijo mi mamá, a pesar de que hice una demostración de que no estaba escuchando al sorber ruidosamente mis fideos. Golpeó a alguien en reversa. Resoplé. Se le ha estado haciendo difícil adaptarse a la universidad. Es su propia culpa, se mofó ella. No todo, dijo mi mamá. ¿Por qué no nos cuentan cómo les está yendo a ustedes, chicas? Solo les queda un semestre más después de este. Las desvió discretamente mi papá de lo que sin duda se iba a convertir en una discusión acalorada. Incluso con el intento de mi papá por alejarnos del tópico, Graham continuó surgiendo en la conversación.
Aprendí que, junto a su accidente vial, se había caído por unas escaleras al querer salir al patio y se torció su muñeca, perdió una memoria USB que contenía un informe muy importante para una de sus clases, y rompió sus anteojos, quedando gravemente miope hasta que le pudieran mandar un reemplazo. Sentí exactamente cero empatía por él. A medida que las semanas continuaron, más malas noticias acerca de mi sobrino continuaron llegando. Había salido a trotar y se tropezó en un arbusto espinoso, y estaba llegando tarde a clase. No me importaba recibir este tipo de noticias. En todo caso, alumbraban mi día solo un poco. Pero comenzó a empeorar para el final de su semestre. Escuché de su madre que se estaba rehusando a salir de su habitación, que estaba paranoico y tenía miedo de ir a la intemperie. Le gritaba a cualquiera que tratara de hacer que abandonara su dormitorio. Era un misterio qué era lo que lo estaba inquietando. No lo decía. Incluso yo estaba empezando a preocuparme un poco por el cambio acelerado de su comportamiento, pero no había nada que pudiera hacer. Patty lo resolvería y eso sería todo. Excepto que Graham no acudió a su madre, ni a nadie más que hubiera estado más inclinado a ayudarlo. En su lugar, me llamó a mí. Era tarde por la noche y yo estaba a punto de irme a la cama cuando mi teléfono timbró. Al ver el número de Graham, casi no respondí, pero mi alma generosa pudo más. Hola, dije con un suspiro. ¿Cómo lo hiciste? Me preguntó Graham con un tono crispado, que me hizo imaginármelo encorvado en una silla, con el cabello enmarañado, ojos rojos y hundidos, y meciéndose de atrás hacia adelante mientras se aferraban al teléfono. Ah. Dime cómo lo hiciste. ¿Cómo lo estás controlando? ¿Hacer qué? Estaba a una pregunta críptica más de colgar. La maldita ave, estúpida. Su voz se quebró y lloriqueó ruidosamente por la línea. Bien, vas a tener que explicarme esto porque no tengo idea de qué estás hablando. La urraca. Me ha estado siguiendo por meses. Espera hasta que esté solo y luego me ataca, me hace caerme. Me tiró por las escaleras, a un arbusto, me botó mis anteojos. Si dejo algo en la mesa cuando estoy afuera, se lo roba. Fallé una asignación enorme porque se robó mi informe. Claro. Ha hecho cosas peores. Incluso voló hacia la ventana de mi auto y me hizo chocar. La urraca. ¿Sí? Se sienta en la ventana mi habitación y golpetea el vidrio toda la noche. No puedo dormir para nada. No he dormido bien en semanas. Tienes que detenerla. Su voz estaba fatigada con una súplica desesperada. Espera, ¿realmente crees que estoy controlando a esta ave de alguna forma? No pude ocultar mi incredulidad por completo. Tienes que... Aún estás enojada por esa maldita ave de la fiesta, ¿no es así? Graham, ¿en serio? ¿Qué está sucediendo? Te lo dije. Es la urraca. La enviaste detrás de mí, lo sé. Suenas demente, dije inexpresivamente. Gritó, angustiado, y yo hice una mueca. Bueno, escucha, yo no envié a esa maldita ave detrás de ti, no soy la princesa de un cuento de hadas que habla con las putas criaturas del bosque. Se quedó callado por un momento y lo único que escuché fue un gimoteo patético. ¿Qué hago? No lo sé. Si crees que es el ave de mi patio, entonces, ¿has intentado disculparte con ella? No, pues, sí la mataste. No fue a propósito. Se quejó con actitud desafiante. Lo que sea, ya te dije lo que creo que deberías hacer. Ahora depende de ti. Le colgué a la mitad de su llanto. Después de que había bajado el teléfono, caminé hacia mi ventana trasera y pasé la mirada por el patio oscuro, al árbol en donde las urracas habían hecho su nido. Había permanecido vacío desde que la hembra lo había abandonado. Razoné que el chico debía estar teniendo algún tipo de colapso nervioso. ¿Era posible que el ave lo hubiese seguido al otro lado del estado? ¿Podían las urracas ser tan agresivamente vengativas? No. No. Solo no podía lidiar con la universidad. La presión era demasiada, estaba perdiendo la cabeza.
Pasa con más frecuencia de la que uno se imagina con los estudiantes de primer año. Pero eché un vistazo por la ventana de nuevo y escuché el eco de la voz de mi abuela al reverso de mi mente, y, por más tonto que fuera, supe que no me había convencido del todo. Una para la melancolía. Tía Cascabeles. Tía Cascabeles en realidad no era mi tía, ni la tía de nadie, de hecho. Ni siquiera estoy seguro de si tenía una familia propia en lo absoluto. Simplemente era así como todos se referían a ella. Tía Cascabeles había sido una constante en el vecindario desde mucho antes de que yo naciera, y no existía una sola persona que, al menos, no hubiera oído hablar de ella. Era algo así como una leyenda viviente. La vieja arpía fanática de los gatos, sin los gatos. No era inusual ver por tu ventana, en el silencio de la noche, y divisar a tía Cascabeles movilizándose calle abajo, con su gran bastón para caminar aferrado a una mano, y su indomable cabello blanco destellando bajo la luz de la luna. Y si no la veías, la escuchabas. Tía Cascabeles obtuvo su nombre por los brazaletes que usaba en ambas muñecas. Teras de cordel que atravesaban un número incontable de cascabeles diminutos que tintineaban con cada uno de sus movimientos. La primera vez que la vi, aún era una niña pequeña. Mi familia se acababa de mudar al vecindario y yo estaba jugando en nuestro patio frontal mientras mi mamá desempacaba en el interior. Tim, tim, tim. El sonido, tan gentil y cautivador, no se equiparaba a su fuente. Cuando alcé la mirada, me hallé observando a lo que solo podía ser una bruja malvada de mis cuentos de hadas. Vestida con harapos pesados y negros, tenía ojos pequeños, redondos y brillantes, y una nariz torcida. La tía Cascabeles se había quedado quieta al pie de nuestra acera y solo me estaba observando. Cualquier expresión se perdía en las arrugadas marcadas de su rostro. Con la certeza total de alguien que está a punto de ser atraído hacia una casa de jengibre y devorada, empecé a llorar, lo cual inmediatamente convocó a mi madre afuera de la casa. Para cuando me había alcanzado, la tía Cascabeles se había marchado más adelante por el camino. Esa noche, cuando escuché el tintineo de cascabeles a través de mi ventana abierta, me eché la sábana por encima de la cabeza y mantuve mis ojos apretados hasta que la percusión se disipó en la distancia. Tuvimos nuestra primera presentación formal con tía Cascabeles en la fiesta del vecindario una semana más tarde. Ella no fue invitada, o, al menos, no asistió, pero aún así la vimos yendo de paso lentamente mientras aventuraba su mirada por sobre todos los niños pequeños que estaban corriendo por los alrededores. Mi mamá frunció el ceño y se giró hacia nuestra vecina, Betsy. ¿Quién es ella?, le preguntó, virando la cabeza en dirección a la anciana. Ah, no te preocupes por ella. Solo es tía Cascabeles. ¿Familia tuya? No, nada más es un apodo. ¿Sabes? Ni siquiera estoy segura de si conozco su nombre real. Sea como sea que quieras llamarla, es inquietante. Betsy se rió. Es inofensiva, solo un tanto excéntrica. No me gusta cómo está viendo a los niños. Nunca hemos tenido un problema con ella. Mi mamá hizo un sonido de disgusto desde el reverso de su garganta y me alejó de la línea de visión de tía Cascabeles. A pesar del disgusto inicial de mi mamá, tía Cascabeles en realidad nunca causó ningún tipo de problema. Y aunque tomó un tiempo para que superara su perturbación inicial con ella, nunca nos molestó y nos acostumbramos a verla por los alrededores a todas horas. Conforme crecía, incluso empecé a sentir lástima por ella. Ahí estaba esa mujer anciana que nunca pareció haber tenido ningún amigo o familia que cuidara de ella y solo se la pasaba vagando por el mismo vecindario en el que aparentemente había vivido toda su vida. Después de verla yendo de paso una mañana y de haber recibido una punzada de soledad de segunda mano, crucé la calle para decirle hola a Ellen, nuestra amorosa y energética vecina anciana que estaba arrodillada en su jardín. Buenos días, doña Ellen. Hola, Paula. ¿Estás bien? Sí, dije, y luego titubeé.
Ellen hizo un esfuerzo para sentarse sobre sus talones y echó su gran sombrero de ala amplia hacia atrás, expectante. Usted ha estado aquí por mucho tiempo, ¿no es así, doña Ellen? Claro, ya casi van los 45 años, probablemente. Y tía Cascabeles, ella ha estado aquí por incluso más tiempo. Ante la mención de tía Cascabeles, la calidez se disipó, aunque ligeramente, del rostro redondo de Ellen. Sí. ¿Y cómo es que usted y ella no son amigas? Le pregunté directamente. Ambas han vivido aquí por tanto tiempo. ¿No deberían ser amigas? Simplemente no sucedió nunca, supongo. Ella se ve tan solitaria. Bueno, sí, eso pasa a veces cuando envejeces. Algo en su tono de voz me hizo saber que la conversación había terminado. Después de eso, asumí el tratar de ser más amistosa con tía Cascabeles. No parecía correcto que siempre estuviera sola, y yo quería tratar de ayudar. La saludaba, le preguntaba qué tal estaba, y a veces incluso caminaba un poco a su lado. Nunca me prestaba mucha más atención que un pequeño movimiento de cabeza, y, al comienzo, mi presencia parecía paralizarla. La atrapaba viéndome desde el rabillo del ojo, cauta y suspicaz. Gradualmente, se empezó a relajar y me permitía unírmele sin siquiera una mirada. Aún no decía mucho, pero me permitía parlotear, lo cual se sentía bien para alguien de 12 años que con frecuencia no tenía la oportunidad de hablarle a un adulto tan abiertamente. Mi mamá todavía se preocupaba un poco acerca de cuán seguro era que estuviera a solas con tía Cascabeles, pero lo permitía dado que yo nunca salía de nuestra calle y mi mamá me podía ver desde la ventana del piso de arriba. Continué mis caminatas con tía Cascabeles por muchos años. Aprendí muy poco de ella en ese tiempo, pero la quería de todas formas. Había algo confortante en su naturaleza callada y firme. Y a pesar de que nunca se vio menos como una arpía, cualquier temor que le pude haber tenido se había ido hace mucho. ¿Por qué los cascabeles? Le pregunté un día. Mi partida hacia la universidad se estaba acercando, y supuse que si no se lo preguntaba entonces, nunca lo haría. Tía Cascabeles, ahora más marchita y lenta que nunca, le dio una sacudida gentil a una de sus muñecas delicadas y moteadas por la vejez. Uno por cada uno. ¿Cada qué? Pero no contestó. Y nunca lo haría. No directamente, en todo caso. Tía Cascabeles falleció menos de 6 meses después, mientras yo estaba en la universidad. Nadie ni siquiera supo hasta que mi mamá se dio cuenta de que no la había visto merodear por un par de días. Tras una visita, la descubrió sentada en un sillón reclinable, ya tiesa y fría. Pobre tía, dijo mi mamá por el teléfono después del descubrimiento. Ningún familiar cercano ni nada. ¿Qué le va a pasar a su casa? ¿A todas sus cosas? Pregunté. No estoy muy segura. Supongo que lo van a subastar. Pobre tía, remedé. El pensamiento de desconocidos husmeando las cosas de tía Cascabeles me sacó de onda. ¿Qué tal si tenía algo privado que no quería que cualquier persona particular encontrara? ¿No estaría bien permitirle a extraños fisgonear sus pertenencias y pisotear su hogar? Me di cuenta de que tía Cascabeles y yo no habíamos sido apegadas en el sentido tradicional, pero yo era lo más próximo que tenía a un pariente. Sentía una responsabilidad hacia ella. Me fui de la universidad esa noche después de mandarles un correo a mis profesores, haciéndoles saber que había tenido una muerte en mi familia. Fue un viaje largo de 3 horas, pero cuando me estacioné en el parqueo oscuro de lo que una vez había sido el hogar de tía Cascabeles, sentí que había tomado la decisión correcta. Lograr entrar fue más fácil de lo que había anticipado, pues el seguro en la puerta trasera estaba roto. El hogar de tía Cascabeles estaba tan viejo y fatigado como ella lo había estado. Años de mantenimiento pobre lo habían dejado hundido y podrido en cantidad de lugares. Nunca antes me había encontrado tan cerca de él y nunca había comprendido cuán profundamente se extendía el deterioro.
Incluso el saber que ella había estado viviendo en condiciones menos que ideales no me había preparado para esto. El olor no era como nada que hubiera experimentado antes. Una peste pútrida y empalagosa que se incrustó por sí sola en mis fosas nasales. Comprendí que era muerte, y basura, y deterioro. Me atraganté, pero coloqué un brazo encima de mi nariz y seguí adelante. Con mi teléfono suspendido a manera de linterna, seleccioné el camino cuidadosamente a través de la cocina, esquivando montículos de basura y chatarra. La sala de estar se encontraba en un estado similar. El paraíso de un acumulador de contenedores descartados y el tipo de harapos que encuentras a un lado de la carretera. El aire se sentía pesado, grasoso y me parecía difícil respirar. Por Dios, tía, dije y mi voz fue tragada por la oscuridad y la mugre. A donde sea que fuera, era más de lo mismo, hasta que comencé a pensar que realmente no había nada que tía Cascabeles había atesorado. Su habitación, el baño, la pequeña sala de huéspedes. Todo contaba lo mismo, el cuento triste de una mujer poco saludable que le había permitido a su enfermedad mental dirigir su vida. Hasta que llegué al ático. Dejé caer la escalera, parcialmente esperando a ser deglutida por una ducha de basura, pero solo me condujo hacia oscuridad silente. Con un respiro profundo del que me arrepentí enseguida, subí y asomé mi cabeza en el cuarto pequeño. Para mi asombro, estaba impecablemente ordenado. Terminé de ascender y alumbré con mi luz bajo algo de confusión. Pensé que quizá había estado demasiado anciana como para subir la escalera, y el ático se había salvado de su pestilencia, pero no había nada de polvo ahí arriba, ninguna telaraña o residuos de animales. Era el único cuarto limpio de la casa. También era el más inquietante. Había estantes alineados en cada pared, y, encima de cada uno, yacían filas de muñecas. Cocidas a mano, con ojos de botones grandes y hebras de cabello ásperas. Me observaban desde cada centímetro del espacio abierto en las paredes. Con los latidos de mi corazón acrecentándose, me aproximé lentamente a la muñeca más cercana y me incliné para poder darle un buen vistazo. A pesar de que estaba hecho de materiales rugosos y crudos, las costuras habían sido ubicadas tan nítidamente, tan amorosamente, que sabía que tía Cascabeles las había hecho a mano. Una etiqueta pequeña atada a su pierna decía: Niña Lile, 1943. La siguiente muñeca tenía una etiqueta similar: Niño Flanagan, 1943. Fui hasta el final de una fila, leyendo cada inscripción. Cuando llegué al final, levanté gentilmente la última de esa fila. Niña Pierson, 1947. Tanteé su peso en mis manos, dándole un pequeño apretón. Dentro, algo pequeño y duro rodó entre mis dedos. Empecé a jalar una de esas costuras elaboradas cuidadosamente, hasta que se soltó y la muñeca se abrió. Envuelto en su estómago, medianamente oscurecido por un trozo de algodón, había un cráneo diminuto. Grité y dejé caer la muñeca. Cayó al suelo y el cráneo se salió desde la abertura de su costado, con sus dos ojos negros observándome desde lo bajo. Trastabillé para alejarme atravesando todo el camino hasta que me golpeé con un mueble antiguo arrinconado contra la pared opuesta. Desde dentro de uno de sus cajones, escuché el tintineo familiar y distante de un cascabel. Me giré hacia él lentamente, como si tuviera miedo de que tía Cascabeles se alzaría desde el cajón junto con ese sonido, pero, por supuesto, permaneció cerrado hasta que lo abrí. Sus brazaletes, envueltos en papel de pañuelo delgado, yacían por encima. Debajo de ellos, estaban envueltos de la misma manera un libro de contabilidad con una carátula de cuero y lo que parecían ser herramientas quirúrgicas viejas. Temblando y desesperada por respuestas, empujé los cascabeles a un lado, los cuales tintinearon a modo de protesta, y abrí con violencia el libro en el escritorio. Las páginas estaban llenas de bloques de información precisa y nítida, cada uno detallando nombres, fechas, estados maritales y meses. Me tomó un momento para darme cuenta que cada nombre pertenecía a una mujer. Ellen Ardowitz.
Deslicé mi dedo encima del nombre de mi energética vecina que siempre se la pasaba atendiendo a su jardín, y recordé cuán fría me había parecido siempre que hablaba acerca de tía Cascabeles. 13 de enero, 1956, casada, 4 meses. Además de eso, tía Cascabeles había añadido niña. Me di la vuelta de nuevo para encarar la habitación de muñecas con ojos de botón y me acerqué lentamente a la que estaba tirada en el suelo. Me arrodillé junto a ella y la levanté de nuevo, con el cuidado de no tocar los huesos que descansaban en su interior. Nunca antes había sostenido algo tan pequeño y frágil en mis manos. Uno por cada uno, me había dicho una vez tía Cascabeles, pero no me había dicho uno de cada qué. Ahora estaba empezando a comprender. Podía ver a tía Cascabeles muy claramente, parada en el borde de la multitud, observando a los niños tan llenos de juventud y vida, nunca molestando a nadie. Tía Cascabeles, quien había vivido su vida a solas, en silencio y en privacidad. El tipo exacto de mujer a la que los otros acudirían cuando necesitaran discreción. Coloqué de nuevo a la muñeca en el estante, y retrocedí. Una entrada en su libro por cada mujer a la que ayudó a escapar de una maternidad que no deseaban. Una muñeca por cada cuerpo diminuto que nunca daría un respiro. Un cascabel por cada bebé para que tía nunca se olvidara de ninguno de ellos. Lo quemé todo esa noche, las muñecas y el libro. Sabía que tía Cascabeles no querría que nadie supiera lo que había hecho. Pero me quedé con los cascabeles, guardados en una caja de zapatos en la parte trasera de mi armario. Me gusta pensar que ella habría querido eso, que alguien los continuara recordando en vez de ella. Ahora, siempre que escucho un tintineo similar, pienso en ella. Tía Cascabeles, quien no tuvo hijos propios ni ningún otro familiar, excepto aquellos que conservó después de que sus mismas madres no pudieron. Enterré a mi prometido en lo que debió haber sido el día de nuestra boda. Enterré a mi prometido en lo que debió haber sido el día de nuestra boda. Fue asesinado en un accidente de atropello con fuga hace solo 3 días durante su trote nocturno. Me paré junto a su ataúd en mi vestido blanco, con mi cabello arreglado debajo de mi velo, mi buqué de flores aferrado a ambas manos, y sollocé. Mis padres me sostuvieron entre ambos y prácticamente me cargaron de vuelta al auto después del funeral, susurrando su simpatía y amor hacia mí. Pero no podían saber lo que estaba sintiendo. Nadie podía. Trataron de convencerme de ir a casa con ellos en vez de regresar a la casa que había compartido con Brandon, pero eso era lo único que quería. Estar en mi propio hogar, lejos de ojos curiosos, la lástima y los bien intencionados, pero exhaustivos clichés concedidos a la casi viuda de luto. Mi mamá insistió en que al menos la dejara ayudarme a quitarme el vestido, así que me quedé ahí parada, observándola por el espejo mientras me despojaba de las últimas señales de un futuro que ahora yacía enterrado a 2 metros bajo tierra. Se ofrecieron a quedarse y hacerme la cena, a limpiar, cualquier cosa para evitar dejarme sola, pero me rehusé. Necesitaba tiempo para mí misma. Una vez que se habían ido, caminé lentamente de cuarto en cuarto, reclinándome en el marco de las puertas y revisitando memorias antiguas del tiempo que pasé con Brandon. Solo él, yo y este gran lugar. Recorrí mis dedos por la pared en el pasillo frontal, encontrándome con la grieta que él siempre me había prometido que iba a reparar. El rechinido en el tablón que siempre me hacía saber que venía al piso de arriba. Me paré en el centro de nuestra cocina, pensando en todos los platillos que le había preparado, y cómo sabía la manera exacta en la que le gustaba que cocinara su carne o la combinación de especias que prefería. Me senté en su silla favorita en la sala de estar, la que siempre dejaba desocupada para él. Nuestras paredes y su manto contaban la historia de nuestra vida por fotogramas. Sonriendo en trajes de baño en Hawái, riendo con amigos en un bar irlandés, acurrucados en una fogata en Maine. No podía contar en cuántos lugares habíamos estado juntos en el transcurso de los últimos 7 años o cuántos amigos habíamos hecho en el camino. Nos veíamos tan felices. Y ahora había acabado.
En el funeral, escuché todos los cumplidos hermosos con lágrimas derramándose por mis mejillas. Nuestra familia y amigos recordaron lo mejor de Brandon. Su amabilidad, su naturaleza altruista, su ingenio. Todos tenían historias acerca de maneras en las que él había estado allí para ellos y sobre la influencia positiva que había sido en sus vidas. Agradecí sus recuerdos afectuosos y lloré aún más fuerte por haberlos escuchado. No fui capaz de hablar en el funeral de Brandon, aunque no es como si alguien hubiera esperado que lo hiciera. Todo por lo que estaba pasando aún era demasiado crudo, demasiado doloroso. Pero aquí, en la casa vacía, podía exhibir mi propio encomio privado para el hombre que hubiera sido mi esposo. Tomé un aliento profundo, ordenando mis pensamientos para barajarlos en forma de palabras que necesitaba pronunciar en voz alta. Brandon, le dije a sus fotografías. Mi voz comenzó a temblar entre cientos de emociones. Pasamos juntos por un largo tiempo, y si las cosas hubiesen salido como se planeó, tendríamos toda una vida más por delante. Me prometiste que iba a ser tu chica por siempre. Me dijiste que estábamos destinados a estar con el otro y que harías cualquier cosa para mantenernos juntos. Me detuve, recogiendo nuestra foto de compromiso preferida. En ella, lo veía desde abajo y él desde arriba, ambos sonriendo, tan enamorados. Dibujé esas sonrisas con mis dedos y sentí que las lágrimas se abultaban de nuevo. Estoy agradecida de que estés muerto, hijo de puta. Me llevé la foto conmigo por la casa, observando a la pareja feliz que retrataba y a la realidad en la que había vivido. A la grieta que siempre había estado prometiendo que iba a arreglar después de que me azotó contra la pared. El tablón rechinante que me advertía cuando estaba subiendo para buscarme. Dentro de la cocina, en donde había pasado un año siendo arrojada al suelo antes de que aprendiera a cocinar su carne con precisión. En donde me había arrojado platillos completos de comida en la cabeza mientras me encogía de miedo porque las especias no estaban exactamente como las quería. De vuelta en la sala de estar y su silla favorita, en donde se sentaba y bebía y me insultaba. Cometí el error de sentarme ahí una vez. Una vez. Una costilla casi rota me enseñó esa lección muy rápidamente. Me giré de nuevo hacia nuestra vida perfecta enmarcada a lo largo de las paredes. Me giré de nuevo hacia todas las mentiras. Lo habíamos escondido muy bien, ¿no? Nadie nunca sospechó nada. Me acerqué a la fotografía de Hawái y la arrojé al suelo. Una por una, empecé a desmantelarlas, regocijándome con el sonido de vidrio haciéndose añicos, hasta que solo la fotografía de compromiso quedó intacta. Me senté con ella descansando en mis rodillas. También había habido buenos tiempos, todos los que nuestra familia y amigos habían relatado, y realmente había estado agradecida por el recordatorio de que aún había un hombre en algún lugar dentro del monstruo. El miedo me había mantenido atada a él por tanto tiempo. Aún podía sentir sus dedos aplastando mis muñecas, escucharlos siseándome las últimas palabras que me había dicho. ¿Crees que simplemente puedes dejarme? Te habré matado antes de que eso suceda. Eres mía, y siempre lo serás. Y luego se había ido a correr como si nada hubiese pasado mientras yo lloraba en el suelo. Tomé la fotografía conmigo a la cocina e hice a un lado la cortina para ver al jardín trasero. El atardecer había caído, revistiendo todo con sombras azules, incluyendo el toldo que protegía el Mustang del 67 que Brandon había restaurado. Se las había arreglado para hacer que la vieja bestia anduviera de nuevo y estuvo muy orgulloso por ello. Me obligó a verlo conducir de atrás hacia adelante alrededor de los campos detrás de la casa, riéndose victorioso todo el tiempo por la ventana del lado del conductor. El cuerpo aún se veía como metal y chatarra, pero sus interiores vibraban. Después de que se había ido a correr, salí a traer su auto. Fue un viaje incómodo y movido, el asiento roto enterraba resortes en mi espalda dolorosamente. Se tornó aún más movido cuando Brandon rodó por debajo de los neumáticos. Miré hacia atrás una vez para verlo recostado a un lado del camino rural y desértico, completamente quieto. Apenas podía respirar, apenas podía creer lo que había hecho.
Pero ninguna parte de mí se arrepentía. Una vez que llegué a casa, sorprendentemente había muy poco que debía lavar, y, a decir verdad, ¿qué diferencia hacía una abolladura más en el capó? Lo volví a cubrir y guardé la llave en el bolsillo frontal del smoking de Brandon, con el que decidí enterrarlo. No me había dado cuenta de que estaba llorando de nuevo, las mismas lágrimas de alegría que habían estado cayendo todo el día. Enterré a mi prometido en lo que debió haber sido el día de nuestra boda, y empecé a vivir de nuevo.